Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a analizar a profundidad un poco sobre lo que es la ética y la deontología. Y quizás muchas veces para comenzar con este análisis, muchas veces escuchamos este término de ética y que las personas, los profesionales como tal, debemos de guardar principios y más que guardar principios debemos ejecutar la práctica de principios en nuestras vidas, ya sea de forma personal o en el ámbito profesional. El hecho de que la ética esté conectado con lo bueno y sepamos diferenciar de lo malo. Ahora bien, para establecer las diferencias de estos dos conceptos, partamos de las definiciones de cada uno de ellos. Y en ese sentido, vamos a ver las definiciones. Por un lado, en esta primera pregunta dice plantea diferencias fundamentales entre ética y deontología. Partimos de la definición de ética y aquí Banks la define o afirma más bien rotundamente que con la palabra ética nos referimos a lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto. Y en este sentido es específicamente donde como seres humanos y obviamente personas que somos, podemos o sabemos más bien identificar qué es lo bueno o lo malo, en qué momento actuamos de forma correcta o en qué momento estamos actuando de una forma incorrecta, cuando cometemos alguna falta o faltamos a una serie de principios. Y estos principios que fueron obviamente fundados o establecidos por nuestros padres, donde desde pequeños nos venían inculcando por medio de la educación, tanto en la casa como en la escuela, estos principios fundamentales sobre los cuales hoy como adultos nos regimos. Ahora bien, veamos qué es lo que define la deontología. La deontología señala el camino obligado a seguir en la actividad profesional, en la conciencia de que si se sigue la senda del deber marcado, se está dentro del obrar correcto. Y aquí en esta definición, quizás podemos subrayar para poder identificar esas diferencias la actividad profesional como tal. La deontología, a diferencia de la ética, va más bien enfocada al regir y actuar de las personas profesionales, es decir, aquellos que se han formado dentro de las aulas de una universidad, que han obtenido un título bajo el cual se les predomina profesionales en las diferentes áreas que las universidades pues pueden formar a un individuo en particular. Aquí entran todas las carreras. Ahora bien, ¿cómo podríamos marcar las diferencias en estos ambos conceptos? Por un lado, la ética, tal cual se dice en su definición, va orientada a lo que es bueno o a lo que es malo. En cambio, la deontología va orientada al deber. En ese deber debe de estar en contacto con lo bueno. De ahí, obviamente, el regir de un profesional como tal. La ética profesional es no normativa, más bien es cómo actúo yo personalmente, individualmente. En cambio, la deontología se rige por normas y códigos. Y estos normas y códigos que previamente han sido establecidos por un conglomerado de profesionales expertos en su diferente área sobre la cual se formaron. Por otro lado, se dice que la ética es no exigible. En cambio, la deontología es exigible a los profesionales. Se exige, por lo tal, una conducta adecuada y relacionada a su ámbito de acción, a su ámbito sobre el cual se han desarrollado o se han formado como tal. Dice que en la ética se proponen motivaciones, en cambio la deontología exige, por un lado, las actuaciones del profesional y obviamente el buen actuar del profesional. Entonces, aquí dejamos bastante marcadas las diferencias en cuanto a estos dos términos. Ahora bien, si pasamos a la siguiente interrogante, aquí se indica más bien o va enfocada en el sentido de que explique las funciones de un código deontológico en una profesión y de qué forma podría contribuir a la ética profesional. Bueno, ¿cómo la podría explicar desde mi punto de vista? Aquí yo podría entender que la función principal de un código ontológico
es regir el buen desempeño de las personas formadas bajo una carrera profesional y sobre la cual deben de cumplir principios éticos y morales en función de las personas que buscan de sus servicios. Deben de respetar la integridad tanto física como psicológica de las personas que buscan de sus servicios. Y aquí el ejemplo más claro que yo podría traer a mención es el de los médicos y sus pacientes. En este caso, el buen actuar del médico, recordemos que los médicos como tal, en cierta medida, depositamos nuestra confianza y, por qué no decirlo, nuestra vida en los conocimientos bajo los cuales este individuo se ha formado al interior de una universidad y en sus prácticas profesionales al interior de los hospitales. Ahora bien, de este profesional como tal debe de regirse sobre un código y sobre lo cual meramente se identifica como un código ontológico. Es decir, cómo también este código rige o contribuye a la ética profesional de este individuo, que está actuando bajo unos principios sobre los cuales se juramentó al momento de recibir su título universitario. Ahora bien, se dice que, otra pregunta, desde su punto de vista, ¿por qué considera que los códigos deontológicos deben ser elaborados por un grupo colectivo y no impuesto? Aquí meramente yo considero que deben de ser elaborados por un grupo colectivo, porque como grupo colectivo, cada uno de ellos sabe sus experticias, o más bien sabe sobre cómo se formó al interior de la universidad, cómo puede contribuir a la generación de todos estos fines en común y que cada uno con sus diferentes formaciones o experticia sobre un área particular contribuye a la formación de estos principios y no impuesta en el sentido de que nadie mejor conoce su campo de acción que un profesional. No va a venir, por ejemplo, un mecánico a formar un código que va a regir a los médicos. No tiene ninguna relación y por eso debe de ser impuesto o elaborado por personas que conozcan de la formación de cada uno en sus ámbitos profesionales como tal. Ahora bien, identifique, se dice, efectos negativos de los códigos deontológicos en las profesiones. ¿Considera que podría evitarse? Bueno, aquí hay cierta disparidad en el sentido de que el hecho de la parte negativa es que el conglomerado, pues obviamente siempre trata de salvaguardar la reputación de una profesión como tal y en ese sentido busca muchas veces el hecho de mantenerse o aferrarse a los intereses personales y no más bien a los intereses de quien le busca. Y este hecho de muchas veces a individuos profesionales han incumplido a diferentes principios que rigen las normas de un código ontológico. Y aquí podríamos mencionar, puedo traer a mención nuevamente las malas praxis de los médicos. Si bien es cierto, son sancionados, pero sin embargo, no han dejado de existir las malas praxis. Entonces, de ahí podría verse como un efecto negativo esta parte de los códigos deontológicos. Y por último, bueno, de donde he obtenido esta información que se muestra en esta bibliografía, y en conclusión, yo podría agregar que ambos términos van amarrados uno del otro. Por un lado, la ética en el cual nos ve a nuestro interior personalmente y el código ontológico sobre lo cual nos rige el actuar profesional de todos los individuos en sus diferentes carreras. Y sobre todo, salvaguardar el hecho de que se rija tanto ética y los códigos como tales, salvaguardar los intereses de las personas que acuden a nosotros en busca de un servicio en particular. Entonces, creo que con esto finalizo mi presentación, no sin antes agradecer su atención. Muchas gracias, cuídense.